debería haber hecho este video para Halloween. ¡Qué difícil es encontrar leyendas cubanas que no sean de miedo! La mitología cubana es bastante turbia. El imaginario cubano es súper amplio, ya que se nutre tanto de la cultura africana, con todos sus ídolos y dioses, como de la española, con todas sus vírgenes y santos milagrosos. Pero además nos quedan supersticiones que arrastramos desde la época precolombina, así como otras que hemos ido uniendo en el camino, como bien les he dicho en videos anteriores. Por eso he hecho un esfuerzo sobrehumano para evitar que este video se convierta en un capítulo de Dross, y aún así traerles 5 de las leyendas cubanas más conocidas. Algunos son inspirados en sucesos reales y otros simplemente pertenecen a nuestra cultura popular. Así que vamos a ponernos cómodos y bajar un poco las luces para entrar en ambiente. Cuando a un cubano le preguntan por nuestros mitos y leyendas, probablemente lo primero que le venga a la mente sean los huijes, porque sí, en Cuba tenemos seres fantásticos y dónde encontrarlos. Los huijes, jibhues o chichiricús, como también se les conoce, son unos duendecillos escurridizos que habitan en los ríos cubanos. O bueno, eso dice la leyenda. Se les presenta como niños o personas muy pequeñas de facciones grotescas y piel muy oscura. Tienen los ojos saltones y andan desnudos o cubiertos de plantas del bosque. Se dice que los huijes son los protectores de los bosques y guardianes de las plantas y animales que habitan allí. A menudo imponen severos castigos a quienes maltratan la naturaleza. Muchos campesinos aseguran que salen de noche y les gusta asustar a los caminantes. También dicen que estos seres son muy enamorados y les gusta asustar a las muchachas hermosas que van a los ríos a bañarse o a lavar. Y sobre todo, en las zonas más profundas del campo cubano, muchos afirman haberlos visto al menos alguna vez en su vida, o por lo menos conocer a alguien que los haya visto. Ya sea cierto o falso, los huijes han sido representados en nuestra cultura de diversas formas, en libros, pinturas, canciones, pero sin duda los niños como yo, nacidos después de los 90, la imagen más fresca que tienen en su mente de un huije es a cocinarnos a pregunta. Y yo me voy Guajira, oye, solo me tiene la boca hecha agua. ¡Oh! ¡Yo soy un huije! ¡Mira, mírame! ¡Cómo me convierto en ave! Dos de los huijes más famosos de los animados cubanos. Este último animado, el huije del Manguito. Ese es huije Manguito. Cuenta la historia de cómo la gente de un pequeño pueblito, ya cansado de los constantes acosos de un huije, deciden capturarlo. Para ello debían reunirse 7 Juanes, o sea, 7 hombres cuyo nombre fuera Juan. En la noche de San Juan se reúnen 7 Juanes Que tenían que rodearlo entre todos y solo así lo podían capturar. Se los recomiendo muchísimo, está en YouTube, aquí abajo les dejo el link para que se rían un rato. Ya los muñequitos cubanos no dan tanta gracia. ¡Eso, caballero, que no voy pie! Y después de una historia curiosa y alegre, pasamos a una más triste pero igual de maravillosa. La leyenda de la Milagrosa del cementerio de La Habana. Esta leyenda se inspira en la historia real de Amelia Goyri y José Vicente Adot, quienes vivieron una apasionada historia de amor. Amelia Goyri era descendiente de una de las familias más poderosas de La Habana. A la edad de 13 años, Amelia vivía enamorada de su primo segundo, José Vicente Adot, quien además le correspondía. En la misma oración acabo de decir que ella tenía 13 años y que además eran primos, o sea, no me extraña que la historia no haya acabado bien. En fin, que las familias se oponían al noviazgo porque consideraban que José Vicente era demasiado pobre para Amelia, así que se tuvieron que comprometer en secreto. En 1895 el novio se va a la guerra, mientras Amelia se quedó sufriendo por la separación. Vicente regresa años más tarde con los grados de capitán y el padre de ella cede al compromiso ya que estaba muy enfermo y quería ver a su hija feliz antes de morir. Se casan el 25 de junio del año 1900 y al poco tiempo la feliz pareja recibe la noticia de que iban a tener un bebé. Pero la felicidad no podía ser completa, ya que en el 8º mes de embarazo algo sale mal y Amelia fallece junto con el hijo. Su esposo, abrumado por la pena, le envía a un amigo residente en Italia una imagen de su esposa, una foto de Amelia, para que le hiciera una estatua. Y 8 años después coloca en la tumba la estatua que hoy conocemos como La Milagrosa.
El monumento es uno de los más hermosos del cementerio. Representa a una mujer joven muy hermosa que carga en su brazo izquierdo a un niño pequeño recién nacido y se apoya con el derecho en una cruz. Y ustedes se preguntarán, todo muy bonito hasta aquí, ¿y por qué la milagrosa? Pues ahora viene la parte del milagro. Asegura la leyenda que Amelia fue sepultada con el niño a sus pies, pero que al abrir el sepulcro lo tenía en los brazos. Pero además, el cadáver se encontraba completamente conservado. También se dice que después de ver el cadáver de su esposa, Vicente, había dicho a quien pudiera escuchar que ya era tiempo de reunirse con ella, y al poco tiempo fue encontrado muerto. Amelia, el pueblo la empezó a revestir desde ese momento con un aura de santidad, por haber fallecido en condición de madre primeriza. La estatua que le pusieron luego contribuyó a la difusión del mito y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Fue elevada a figura de culto casi como una santa, aunque la iglesia nunca ha reconocido la devoción popular. Se le asocia con la fertilidad y la salud infantil, y los fieles que acuden a visitarla van a hacer promesas de este sentido. Incluso existe un ritual para ser escuchado por ella. Se dice que era el ritual que hacía su esposo todos los días cuando iba a visitarla a su tumba. Se toca la lápida con una de las argollas de bronce y hay quien toca la lápida directamente con la mano. Y al terminar hay que retirarse caminando de espaldas hasta la puerta del cementerio, ya que su esposo decía que a una dama nunca se le da la espalda. Se dice que a la milagrosa se le piden 3 deseos y ella te concede uno. No demanda ningún tipo de ofrenda o pago por su favor. Sin embargo, es costumbre que en su sepulcro y en los sepulcros de los alrededores descansen ramos de flores y ofrendas de los que regresan agradecidos. Otra de las historias que ya pertenecen al imaginario popular es la de Matías Pérez. No es en sí una leyenda porque Matías Pérez es un personaje real, pero hay mucho misticismo en cuanto a su vida y la forma en la que desapareció. Matías Pérez era portugués y en La Habana tenía un negocio de toldos. Se hacía llamar el rey de los toldos, ya que sus creaciones estaban en las calles principales de la ciudad. Por aquella época era costumbre celebrar cualquier acontecimiento o fiesta popular lanzando un globo aerostático de alguna casa ilustre de la ciudad. Pero Matías Pérez siempre fue un entusiasta de los avances de la aeronáutica y había tomado clases con un maestro francés. Así que tenía experiencia en las ascensiones. Por eso nadie se sorprendió cuando un día de la nada anunció que iba a lanzar un viaje en globo por cuenta propia. Para ello compró el globo aerostático de su maestro y cobró la entrada a todo el que quisiera ver. Se preparó para la primera subida, que casi termina en desgracia cuando el globo descendió violentamente por una negligencia. Pero esto no lo detuvo y se preparó para un segundo ascenso, el cual sería aún más célebre e infortunado. Alrededor de junio de 1856, el globo se volvió a elevar en el aire. Había mal tiempo y el aire lo empujó hacia el mar. Unos pescadores que pasaban por allí trataron de disuadirlo con sus gritos, pero Matías pareció no oírlos y se internó aún más en el mar. Y esa fue la última vez que lo vieron. A pesar de las numerosas búsquedas que hicieron, no se encontró ni rastro de él. Y tras su salida inesperada, comenzaron los rumores por la ciudad. Que si el hombre había sido fulminado por un rayo, tragado por tiburones, despedazados por feroces indios de otras islas, que se convirtió en cacique de alguna tribu en Yucatán, e incluso se habló hasta de un posible suicidio por amor, pues el supuesto despechado no quería volver a encontrarse con su amada después de haber sido rechazado. Lo cierto es que nunca más se supo del infortunado portugués, quien fue una de las primeras víctimas de la aeronáutica en Cuba. Matías Pérez quedó entonces como parte indisoluble de la idiosincrasia del cubano, cuando el misterio de su final se transformó en burla y su memoria quedó mal parada en nuestra historia, a pesar de ser uno de los pioneros de la aeronáutica en Cuba. El cuento de Matías Pérez se convirtió en moraleja, como si habláramos de la Caperucita Roja y el lobo. Y desde entonces es muy común oír la frase, voló como Matías Pérez. Otra historia cubana que se ha convertido en leyenda, y más que en leyenda, en tradición, es la de la Ceiba del Templete. La historia cuenta que bajo la Ceiba se fundó La Habana el 16 de noviembre de 1519. Y aunque la misma ha sido reemplazada en varias ocasiones, la gente le sigue dando un significado casi mágico. En la religión yoruba africana, la ceiba es vista como un árbol sagrado y poderoso. Tocarlo, abrazarlo y hasta besarlo atrae prosperidad.
Por esta razón es costumbre que cada 16 de noviembre la gente se reúna alrededor de la ceiba para darle 3 vueltas y pedirle un deseo. Las vueltas se dan en sentido contrario de las manecillas del reloj y además algunas personas dejan ofrendas o monedas u otros objetos de carácter religioso. Este mito, que une la religión yoruba africana con la Fundación Española de La Habana, prueba lo que les vengo diciendo hace tiempo: Cuba es una mezcla de razas. La última leyenda viene del poblado de Remedios, en la provincia de Villa Clara. Este pueblo se ganaría la fama de pueblo embrujado por la cantidad de leyendas que surgieron ahí. Así que o bien ese pueblo tenía algo magnético para lo paranormal como Gravity Falls, o bien los remedianos son un poco fantasiosos. Sea como fuere, allí nació la leyenda más rara que he leído hasta ahora, la versión cubana de La Llorona, la gritona del Ceborucal. Por Dios, qué cutres somos poniendo nombres. En serio, una historia que tenga las palabras gritona y ceboruco en el nombre es que no le puedo poner seriedad. En fin, la gritona. Cuenta la leyenda que en Remedios vivía una mujer muy hermosa, de larga cabellera y belleza digna de una reina o un ángel. En aquella época este poblado era constantemente asediado por bandidos y piratas, y en una de esas ocasiones a los piratas se les ocurrió raptar a algunas muchachas del pueblo, y obviamente las raptaron a ella porque era la más hermosa. La chica trató de escapar, pero se encontró de frente con el mismísimo capitán de los piratas, quien trató por todas sus fuerzas de hacerla suya, mientras la chica se retorcía violentamente tratando de luchar para no ser tomada por la fuerza. El pirata, enfurecido por su negativa, la siguió por el camino y con una hoja afilada le cortó la cabeza. Pero sucedió algo que los dejaría helados. El cuerpo de la chica siguió avanzando, recogió la cabeza y se la colocó en su lugar mientras sus captores la perseguían. La siguieron hasta una especie de cueva o pozo en la zona de Ceborucal, de ahí el nombre cutre. La buscaron por semanas pero no apareció. El lugar quedó maldito y se dice que por la noche se escuchan los gritos de la mujer aún tratando de escapar, como si se hubiera quedado detenida en el tiempo. Los lugareños dicen que la mujer solo puede salir de ahí 4 viernes en el año en fechas señaladas, en las cuales ronda por el pueblo con un vestido blanco y a veces lleva la cabeza en la mano. Se dice que sus gritos son para recordarle a la gente del pueblo el terrible crimen cometido por los piratas y que no sea olvidado nunca más. Y como proof para los que se quedaron hasta el final, le traigo una última leyenda, una de las más antiguas y que venimos arrastrando desde la época precolombina. O bueno, la época colombina, yo que sé cómo se llama, esa época, ese momento de que llegaron los españoles aquí. La luz de Yara a menudo se representa como una esfera o bola luminosa, de tamaño variable que le puede aparecer a los caminantes o viajeros que deambulan por las inmediaciones del municipio de Yara y hace perder el rumbo a los que la siguen. Existen diferentes hipótesis del surgimiento de la leyenda. Algunos la relacionan con el suplicio del cacique Atuey, que luchó heroicamente contra los españoles cuando llegaron a Cuba por estos valles, y que por esto fue castigado con la muerte en la hoguera. Cuentan que al quemarse su cuerpo, el indio emitió un fuerte rugido y de su boca salió una luz que vaga eternamente como rebeldía para aquellos que lo torturaron y asesinaron. Otra de las teorías que inicia la leyenda es la de la india Yara, hermosa aborigen y esposa del cacique Atuey. Se dice que cuando estaban quemando a Atuey en la pira, Yara, en símbolo de amor, se lanza hacia él y se quema junto con él. Y se dice que su espíritu vaga eternamente en forma de esta luz, buscando a su amor perdido. Muchos afirman haberla visto y aunque obviamente esta luz podría ser causada por fuegos fatuos o fenómenos naturales, la verdad es que esta historia ha quedado guardada en nuestro imaginario popular y la luz de Yara se considera una luz benévola y protectora de los campos de Cuba. Y hasta aquí las leyendas de hoy. Espero que les hayan gustado. No olviden dejarme su like, porque si este video coge muchos likes, voy a hacer una segunda parte para el próximo Halloween contando las historias más escalofriantes. Sin más, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Besitos. Bye.